Recuerden que si quieren ver problemas de este tipo o el tema completamente explicado, tengo un curso de matemáticas desde aritmética hasta probabilidad y estadística que se encuentra en la página www.canfmacontrol.com, donde encontrarás todos los temas, subtemas, ejemplos y ejercicios explicados desde cero, como si nunca hubieras visto ninguna de estas materias. El curso tiene un costo de 800 pesos y su duración es de por vida. Absolutamente todo el contenido que vaya añadiendo al curso es completamente gratis, sin pagos adicionales ni mensualidades. Pero como siempre se los digo, antes de adquirir este curso por favor vean alguno de mis videos explicando ejercicios o temas para que de esta forma sepan cuál es mi método de enseñanza y sepan lo que van a comprar. Además, recuerden que hago directos en Twitch todos los días a partir de las 12 de la noche. Y bueno, vamos a resolver si es verdad que me dice, un objeto es lanzado describiendo la parábola y me dan esta parábola que tenemos acá. ¿Cuáles son las coordenadas del vértice y el foco? A ver, para poder empezar a resolver este problema tenemos que recordar que hay dos tipos de parábolas, que son las parábolas con vértice en el origen y las parábolas con vértice fuera del origen. Además de eso, obviamente tenemos que identificar qué tipo de parábola se trata del problema que me están dando. Vamos a recordar cuáles son estas parábolas, además de sus ecuaciones ordinarias, porque recordemos que tanto parábolas con vértice en el origen y parábolas con vértice fuera del origen tienen dos grandes clasificaciones, parábolas verticales y parábolas horizontales. Entonces vamos a empezar. Para las parábolas con vértice en el origen tendríamos las siguientes formas. A ver, tendríamos las verticales que obviamente abren hacia arriba o abren hacia abajo, y tendríamos las horizontales que abren hacia la derecha o abren a la izquierda. Sus ecuaciones ordinarias de cada una de ellas son las siguientes. Para las verticales siempre vamos a tener la x al cuadrado, para las horizontales siempre vamos a tener y al cuadrado. Entonces sería x al cuadrado igualado a 4py, x al cuadrado igualado a menos 4py. Acá tendríamos y al cuadrado igualado con 4px y y al cuadrado igualado con menos 4px. Como podemos darnos cuenta, la diferencia de que abre hacia arriba o abre hacia abajo es precisamente este signo. Aquí es positivo, aquí es negativo. Y de igual forma, cuando abren hacia la derecha o hacia la izquierda, aquí tenemos positivo y aquí tenemos negativo. Pero como podemos observar, realmente estas ecuaciones no se parecen en lo absoluto a esta ecuación que me están dando. Por ende, esta ecuación es una ecuación ordinaria de la parábola con vértice fuera del origen. Así que vamos a borrar esto y vamos a recordar entonces las parábolas con vértice fuera del origen. Obviamente recuerden que yo ya sabría responder directamente, ¿no? Pero todo esto lo estoy haciendo de forma de repaso para que sepan qué pasos tienen que identificar para poder llegar a la solución del problema. Ahora, vamos a las parábolas con vértice fuera del origen, que como su nombre lo indica, el vértice debe estar fuera del origen, no precisamente muy lejos, muy cerca del origen ni nada por el estilo, puede estar en donde sea siempre y cuando no tenga las coordenadas 0,0. Entonces tendríamos las verticales de igual forma, vamos a ponerlas más o menos así, las horizontales, y ahí está, ¿no? Ya estas son nuestras parábolas con vértice fuera del origen y vamos a recordar sus ecuaciones ordinarias. Las ecuaciones ordinarias para las verticales son las siguientes. X menos h al cuadrado igualado a 4p que va a multiplicar a y menos k. Y x menos h elevado al cuadrado igualado a menos 4p que va a multiplicar a y menos k. Ahora vamos a las horizontales. Estas están en la forma y menos k elevado al cuadrado igualado a 4p que va a multiplicar a x menos h y y menos k elevado al cuadrado igualado con menos 4p por x menos h. De igual forma, como podemos apreciar, la diferencia entre cada una de ellas es el signo. Aquí es más, aquí es menos, aquí es más, aquí es menos, pero ahora con el desplazamiento del vértice, que recordemos que obviamente si tenemos noción de funciones, sabemos que estamos haciendo desplazamientos con este menos h y con este menos k. Pero bueno, una vez dicho esto, ahora sí ya podemos empezar a identificar qué tipo de parábola es la que me están dando en el problema. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que comparar las ecuaciones ordinarias. Como podemos observar, aquí tenemos la forma x menos 4 elevado al cuadrado igualado a 12 por y menos 3. Para empezar, como tenemos un x menos algo al cuadrado, pues las horizontales quedan completamente descartadas. Así que vamos directamente a las verticales. En este caso tenemos x menos h al cuadrado igualado a 4p por y menos k, y aquí x menos h al cuadrado igualado a menos 4p por y menos k. Como podemos darnos cuenta, la diferencia, como ya les había mencionado, es precisamente el signo. Vamos a la ecuación del problema y podemos darnos cuenta que es positivo. Por lo tanto,
Sabemos que es una parábola con vértice fuera del origen vertical que abre hacia arriba. ¿Por qué? Insisto una vez más, por el signo. Entonces borramos esto y ahora sí, para poder empezar a resolver este problema, vamos a recordar unas cuantas nociones y conceptos básicos dentro de parábola. Voy a reescribir el bosquejo, esta vez añadiendo un poco más de elementos dentro del mismo. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos nuestra parábola con vértice fuera del origen que abre hacia arriba, su ecuación ordinaria que es x menos h al cuadrado igualado a 4p por y menos k. Ahora vamos a empezar a recordar los elementos. Vértice. Recordemos que el vértice tiene coordenadas h, k y se define como punto que parte a la parábola en dos brazos simétricos y que pasa por el eje focal. Además, recordemos que precisamente el eje focal está de esta forma. También tenemos una directriz y tenemos un foco que se encuentra dentro de los brazos de la parábola, que además se define como punto fijo que se encuentra dentro de los brazos de la parábola y que pasa por el eje focal. Entonces, el foco lo podemos definir como h, k más p, donde p precisamente es el valor del parámetro, que es la distancia que se encuentra el foco del vértice y la directriz del vértice. En este caso, para poder resolver este problema, simplemente necesitamos esos elementos. Mucho ojo y muy importante observar y mencionar que el foco puede variar dependiendo de la parábola. Si es vertical, si es horizontal, si abre hacia arriba, si abre hacia abajo. Las fórmulas son completamente diferentes. Entonces es muy importante recordarlo. Así que no se vayan con que esta fórmula la van a utilizar siempre. No, porque no es así. Esta fórmula la van a utilizar siempre, pero cuando la parábola es una parábola vertical que abre hacia arriba. Entonces, dicho esto y dado estos elementos, ya podemos empezar a resolver este problema. Para empezar, lo que voy a hacer es reescribir nuestra ecuación ordinaria de la parábola con centro fuera del origen, que tendríamos x, con vértice fuera del origen, perdón, x menos 4 al cuadrado igualado a 12 por y menos 3. Directamente de aquí ya puedo extraer el valor del vértice. ¿Por qué? Porque recordemos que el vértice tiene coordenadas h, k, donde h, aquí podemos observar, es al que se le está restando la x y k es al que se le está restando la y. Entonces, directamente yo puedo extraer el valor del vértice, que una vez más, insisto, tiene coordenadas h, k. Así que decimos que el vértice tiene coordenadas 4,3. Oye, pero yo estoy viendo menos 4 y yo estoy viendo menos 3. Sí, pero recuerden, muy importante, que este menos es de la fórmula. Este menos es el de la fórmula. Entonces, no se vayan con esa finta. Aquí tenemos el vértice con valor 4,3. De hecho, con esto ya podemos responder esta pregunta porque literalmente el único vértice que tiene coordenadas 4,3 es el inciso C. Pero de todos modos les voy a enseñar a sacar el foco. No pasa absolutamente nada. Para poder obtener el valor del foco, necesitamos obligatoriamente el valor del parámetro. ¿Y de dónde saco el valor del parámetro? De igual forma, comparando la ecuación que me están dando con la ecuación ordinaria de manera general. En este caso podemos apreciar que aquí tenemos un valor de 12, aquí tenemos un valor de 4p, por lo tanto yo voy a tener que igualar 12 con 4p para poder hallar el valor de p. Entonces decimos que 12 va a ser igual a 4p y por último este 4 que está multiplicando lo paso dividiendo, tendríamos 12 entre 4 es igual a p y p va a ser igual entonces a 12 entre 4 es igual a 3. Ahí está, ya tenemos el valor de p igualado con 3. ¿Y para qué me sirve eso? Pues para poder hallar el valor del foco. Como podemos darnos cuenta, aquí el foco está definido como h, k más p. Entonces decimos que el foco es igual a, sustituyendo los valores, sería 4, k, que en este caso es 3, más p, que en este caso es 3. Así que decimos que el foco va a ser 4, 3 más 3 son 6. Y ahí está, perfectamente. Ya tenemos el valor del vértice, ya tenemos el valor del foco. Por lo tanto, podemos buscar dos dentro de las respuestas, pero como ya sabíamos que pertenecía al inciso C, pues directamente ponemos el inciso C. Pero de esta forma pueden obtener el valor del foco. Ahora, me gustaría mencionar algo, y es que no hay necesidad ni obligación de aprenderse esta fórmula, ni las de las otras parábolas, ni verticales ni
horizontales, ni abajo, arriba, izquierda, derecha, no. ¿Por qué? Porque eso lo podemos hacer a través de los simples conceptos de parábola, porque insisto una vez más, recuerden que el foco se define como punto fijo que se encuentra dentro de los brazos de la parábola y que pasa por el eje focal, además que se encuentra a una distancia P del vértice. Simplemente a través de esa definición nosotros podríamos identificar el valor del foco, pero bueno, obviamente ahorita no estamos dando un tema completo de parábola, simplemente estamos resolviendo este problema y dando un poco de contexto sobre la parábola. Pero bueno, la respuesta correcta de este problema sería el inciso C. Y bueno, vamos a resolver esta pregunta que me dice, ¿cuál es el centro de una elipse cuya ecuación es? Y me dan esta ecuación que tenemos acá. A ver, obviamente para poder resolver este problema, si nosotros tenemos ya los conocimientos básicos de elipse y sus conceptos, es extremadamente sencillo porque yo creo que se tardan como 5 segundos, pero no pasa absolutamente nada. Vamos a recordar qué conceptos debemos de pues tener presentes para poder resolver este problema. Para empezar, de igual forma como pasa con la parábola y como pasa con la hipérbola y como pasa con la circunferencia, tenemos dos tipos de elipses, las elipses con centro en el origen y las elipses con centro fuera del origen, donde recordemos que las elipses con centro en el origen, pues precisamente son eso, ¿no? Una elipse con centro en el origen y tenemos dos grandes clasificaciones, horizontales y verticales. Aquí no tenemos que ahora hacia arriba, ahora hacia abajo, no. Nada más es una horizontal y una vertical y ya está. Ambas tienen sus ecuaciones ordinarias. Recordemos que la horizontal tiene la forma x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada igualado con 1, mientras que la vertical tiene x cuadrada entre b cuadrada más y cuadrada entre a cuadrado igualado con 1. ¿Cuál es la diferencia? Se estarán preguntando. Podemos observar claramente que aquí tenemos a cuadrada y aquí tenemos b cuadrada abajo de la x. Esa es la principal diferencia y de hecho la única. Entonces vamos a observar lo siguiente. Podemos darnos cuenta que la ecuación que me están dando en el problema, pues no es una ecuación ordinaria de elipse con centro del origen, es una elipse con centro fuera del origen. Entonces vamos a borrar esto y vamos a recordar las elipses con centro fuera del origen. Tendríamos entonces lo siguiente. De igual forma, dos elipses, una horizontal, una vertical, pero están con centro fuera del origen, pueden estar ubicadas en donde queramos y de igual forma tienen sus ecuaciones ordinarias. En este caso la horizontal tiene la ecuación ordinaria x menos h elevado al cuadrado entre a cuadrada más y menos k elevado al cuadrado entre b cuadrado igualado con 1, mientras que la vertical es x menos h elevado al cuadrado entre b cuadrada más y menos k elevado al cuadrado entre a cuadrado igualado con 1. Podemos darnos cuenta entonces de lo siguiente, que cómo vamos a diferenciar si ya tenemos valores aquí directamente cuando es horizontal y cuando es vertical. Realmente no importa para nada en este problema porque no es necesario. Obviamente sí importa reconocerlo de manera general, pero específicamente hablando en este problema no importa para nada. Pero la diferencia es la siguiente. Cuando el valor que esté dividiendo a x sea mayor que el valor que está dividiendo a y, entonces es horizontal. En caso contrario, es vertical. Si el valor de y es mayor que el valor de x, es vertical. Podemos darnos cuenta que aquí 144 es mayor a 64. Por lo tanto, esta es una elipse horizontal con centro fuera del origen. Así que vamos a borrar nuestra elipse vertical con centro fuera del origen y nada más nos vamos a enfocar en nuestra elipse horizontal con centro fuera del origen. Pero como ya les había mencionado, realmente esto es para poder obtener los otros puntos y valores, los puntos extremos, los focos y todo eso de la elipse, pero no lo necesitamos para este problema porque nada más me están pidiendo el valor del centro. Recordemos entonces que el centro tiene coordenadas h, k. Ajá, como la parábola también. De igual forma la elipse tiene coordenadas h, k. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder obtener el centro a través de esa ecuación que me están dando? Pues ya está en la ecuación ordinaria, simplemente tenemos que comparar. Por lo tanto, el centro que tiene coordenadas h, k va a tener coordenadas h es el de la x, podemos darnos cuenta que en este caso sería un 2, k es el de la y sería un 1. De igual forma como pasa con parábola, el menos es de la fórmula. Es por eso que se están poniendo las coordenadas 2,1. Así que la respuesta correcta de este problema sería igual a centro con coordenadas 2,1 que pertenece al inciso B.
Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice, la hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano, tales que la... A ver, si ustedes agarran un libro, buscan en internet o vean lo que sea, siempre y cuando contenga el tema de hipérbola, van a darse cuenta que la definición de la hipérbola es precisamente la hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano tales que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos es un valor constante. Por lo tanto, la respuesta correcta de este problema sería el inciso B. Desafortunadamente no es como que les pueda ayudar muchísimo más en este problema, puesto que pertenece simplemente a un enunciado. Sin embargo, lo que sí les puedo ayudar es en lo siguiente. Que podemos darnos cuenta que aquí me dice suma de sus distancias a dos puntos fijos es un valor variable. Esto lo voy a descartar por el momento. Suma de sus distancias a dos puntos fijos es un valor constante. Ahorita voy a explicarlo. Y diferencia de sus distancias a dos puntos fijos es un valor variable. Lo voy a descartar. ¿Por qué? Porque para empezar, tanto la elipse como la hipérbola comparten casi la definición. Y digo casi porque la gran diferencia va a radicar en esto. En que la hipérbola dice diferencia y la elipse dice suma. Y ambas van a ser la suma de sus distancias a dos puntos fijos es un valor constante. Y aquí la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos es un valor constante. Por eso estoy descartando los valores variables. Entonces, la diferencia respecto a la definición de la hipérbola y de la elipse es la suma y diferencia, pero de ahí en fuera es exactamente la misma. Entonces, la respuesta correcta de este problema sería el inciso B. Y bueno, vamos a resolver el último problema de la parte de matemáticas de la guía de la UNAM área 3 y me dice lo siguiente. ¿Qué tipo de cónica representa la ecuación? Y me dan esta ecuación que tenemos acá. A ver, para poder resolver este problema simplemente tenemos que recordar el tema de ecuaciones cónicas, además de la ecuación general cónica y sus criterios de coeficiente. ¿Por qué? Porque recordemos que hay una ecuación general cónica que precisamente tiene la forma de ax cuadrada más bxy más cy cuadrada más dx más ey más f igualado con 0 y precisamente los valores de a, b, c, d, e y f van a determinar qué tipo de ecuación cónica es. Y bueno, vamos a recordar cuáles son esos criterios. El primer criterio me dice que si a es igual a c, entonces es una circunferencia. Ahí está. Tenemos una circunferencia si a es igual a c. Ahora, si a es igual a 0 o c es igual a 0, es una parábola. Parábola, ahí estamos. Ahora, si a y c tienen el mismo signo, es una elipse. Y por último, si a y c tienen signo contrario, es una hipérbola. Y dado estos criterios, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta de este problema? La respuesta correcta de este problema es una parábola con vértice fuera del origen. Así de fácil, así de sencillo. ¿Por qué? Porque podemos darnos cuenta que en este caso, en esta ecuación que me están dando, el término de a es igual a 0. Por lo tanto, al momento de que a es igual a 0, este término desaparece y simplemente tendríamos esta forma que pertenece precisamente a una parábola con vértice fuera del origen. Además, recordemos que precisamente tiene la forma de una ecuación general de la parábola con vértice fuera del origen. Entonces, el resultado correcto de este problema sería el inciso D.